Congreso TV, la señal de la pluralidad, 21.2. Agradecemos a los medios de comunicación su presencia el día de hoy en una conferencia respecto al sistema de transporte colectivo Metro. Dará inicio a esta conferencia el diputado Federico Dorin. Gracias, muy buenos días a todos. Agradecemos su presencia. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional queremos levantar la voz en el reclamo del viacrucis que ha sido para la ciudad la operación del metro durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, esta desatención y abandono del metro que solo lo ven como caja chica electoral para los grandes negocios de Florencia Serranía, cuyos contratos siguen todos intactos, a pesar de la forma tan miserable e indigna en la que tuvo que huir y esconderse de la opinión pública. Nos ha llevado a hacer una recopilación de toda la tragedia que ha vivido la ciudad con el gobierno de Claudia Sheinbaum en el metro, a la cual daré puntual lectura. El metro ha tenido durante esta administración más incidentes que los que tuvo durante 50 años de operación. Incendios, fallas eléctricas, inundaciones, operadores intoxicados. Por supuesto, la trágica y muy lamentable caída de la línea 2 que costó 26 vidas, de las cuales no hay un solo servidor público inhabilitado, multado, ni vinculado a proceso con una sentencia firme. En el Grupo Parlamentario del PAN no bajaremos la voz hasta que se garantice la seguridad de las y los usuarios que hoy se juegan la vida por llegar a sus trabajos, escuelas y casas. Estos son algunos de los incidentes que más lamentamos y con los cuales nos queremos solidarizar con todas las personas que estaban haciendo uso de las instalaciones y que sufrieron las consecuencias del mal gobierno de Claudia Sheinbaum. Todo esto empezó el 11 de marzo de 2020 con el choque de los vagones de la estación Tacubaya, de 14 heridos y una persona que perdió la vida. La estación se quedó sin control de mando y la unidad se deslizó en contrasentido y se impactó. Recordemos que en este caso lo que pretendió hacer de manera cobarde el gobierno de Morena fue procesar penalmente a los conductores de los trenes, y ellos ganaron en tribunales amparos que demostró que jamás había sido su culpa, sino que había sido una pifia de mantenimiento. Pero ahí empezó esta idea de satanizar a los trabajadores del metro y de no tocar ni con el pétalo de una carpeta de investigación a los empleados de estructura del metro. Después, el 9 de enero de 2021, ¿cómo olvidarlo? El incendio por la falta de mantenimiento de la subestación de Buen Tono, con una persona muerta, también la policía que desesperada se lanzó y perdió la vida, 29 heridos y sin servicio. Recordemos que el seguro de este inmueble se tardaron más de un año en poderlo cobrar porque la empresa no aceptó el peritaje faccioso y mentiroso, cobarde, de Ernestina Godoy, de que había sido un cortocircuito fortuito e impredecible. Y con motivo de esto hemos dado varias conferencias de prensa, exigido una reunión con Guillermo Calderón para esclarecer la responsabilidad de esto y el daño patrimonial de su reconstrucción misma, que aunque se votó en diciembre del año pasado en el Pleno por unanimidad, con la palabra empeñada de Morena a través del diputado Mercado de que nos recibirían para esclarecer estos hechos, pues así como seguimos esperando que el agüehuete florezca y reverdezca, nosotros seguimos esperando la reunión con el director general. El siguiente incidente fue el 3 de mayo, cuando pues la trágica pérdida de vidas en Los Olivos, con más de 90 heridos, y que en un hecho sin precedentes, jamás lo habíamos visto, el gobierno, porque no lo vamos a olvidar, coordinador, le quiso esconder a Marisol el paradero de Brandon, y que fueron los asesores jurídicos de este grupo parlamentario los que tuvieron que conseguir un amparo para que ella tuviera acceso al CEMEFO y pudiera
encontrarse a Brandon, a quien le estuvo escondiendo el gobierno de la ciudad y siempre estuvo en la Fiscalía Desconcentrada de Iztapalapa todo el tiempo. Nuestra solidaridad y corazón empático para la familia de Brandon, que sigue luchando por alcanzar justicia en este tema. El 10 de febrero ya del 2022, el incendio dentro de la estación de los Indios Verdes. El 23 de abril de 2022, el cortocircuito en la estación Consulado con el servicio frenado por 7 horas, que aquí es cuando empezaron, ustedes recordarán, estos pretextos de que no, es que hay una botella de plástico y casi salen con que hay un chicle y entonces se generan los cortocircuitos y la suspensión de servicio. El 1 de julio del 2022, la explosión del cortocircuito de la estación Velódromo afectando las líneas 9 y 12. El 4 de julio del 2022, el cortocircuito en la línea 2 que suspendió el servicio entre las estaciones de Villa de Cortés y Xola. El 8 de julio de 2022, el incendio en el Metro Zapata mitigado con cubetas de agua. El 22 de agosto de 2022, el jefe de la estación del metro fue arrollado por un tren en la interestación Tacuba-Panteones con otra pérdida de vida humana. El metro informó que se trató de un suicidio, pero investigaciones revelaron que el hombre murió por negligencia interna derivada de una falla de comunicación. Una mentira más de la Fiscalía y del metro. El 19 de septiembre, los usuarios reportaron daños y agrietamientos derivados después del sismo de 7.7 grados en el metro, un recorrido que se hizo en la estación Pantitlán recientemente. El 22 de septiembre, los usuarios se quedaron atrapados y reportaron que casi se voltea el metro cuando hubo en los vagones en la estación del metro Morelos y San Lázaro por el incendio. Y el 8 de noviembre, en la línea 3 de la estación, el tramo de Indios Verdes a la Universidad, el apagón de media hora que afectó la línea del metro, causado por la falta de mantenimiento, con pérdida de tiempo y daño psicológico a muchos usuarios. Recordemos todos los videos que subieron en las redes sociales de la forma en que se alteraron cuando vieron el colapso del servicio. El 25 de septiembre, que se inundaron las estaciones, llegando el agua a una altura de 15 centímetros de altura y se impidió el acceso a estaciones y andenes. El 3 de octubre, cuando un tren de la línea 9 circuló con las puertas abiertas. Y pues digamos, es el recuento del viacrucis de una jefa de gobierno que viaja más violando la ley que en el metro supervisando el mantenimiento de los contratos con los que están desviando recursos para su campaña por instrucciones de Florencia Serranía desde hace varios años. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Federico. Como pueden ver, esta es la narrativa cronológica de la historia que acaba de presentar el diputado Federico Dorin, que es en lo que este gobierno nos ha heredado. Que estamos hablando de la negligencia criminal, de la corrupción y del abandono la que tienen al metro desde su creación. Estamos hablando de todos estos incidentes, accidentes, tragedias, que todas, absolutamente todas, se pudieron haber evitado. Y no hizo nada este gobierno. Ya lo dijo el diputado Federico Dorin, pues aquí se junta, se suma la incapacidad, el abandono del gobierno, pero también la protección total y la impunidad total a los responsables. No hay una sola persona que haya comparecido ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía, por todas estas muertes, por todas estas personas heridas, por todo el agravio que le han generado a millones de capitalinos, no solamente porque es el transporte público más requerido, más importante en la ciudad, donde no les importa que haya gente que antes que hacía media hora, una hora, ahora hacen 2 o hasta 3 horas, porque ya nos tienen acostumbrados que en promedio cada 15 días colapsa el metro.
por todo este tipo de accidentes. Y no es posible que la protección que le dan a quienes han sido los servidores públicos y responsables de todas estas tragedias no den la cara y no sean sancionados. Ahora digamos, solamente es torpeza, solamente es negligencia. Es que aquí vamos a demostrar también que no han puesto a personas calificadas, a personas que tengan capacidad real en su responsabilidad, pero que desde la jefa de gobierno está claro que no hay voluntad de mejorar toda esta tragedia del metro en la ciudad, porque no le han dado los recursos necesarios. Por eso es que el abandono del metro cuesta vidas. Y estamos hablando que, de acuerdo con datos del informe trimestral, con datos oficiales, no los estamos maquillando, no los estamos inventando, al informe trimestral de septiembre del 2023, el metro, donde aquí estos datos incluye el gasto corriente y de inversión, es los recursos totales que presentan, imaginen, dense cuenta de cuál es el abandono que tiene el gobierno para con el metro. Un subejercicio de 3,100 millones de pesos. O sea, estamos hablando que los recursos públicos se ejercen en año fiscal. Estamos hablando que no han ejercido 3,100 millones de pesos y les quedan menos de 2 meses para ejercerlos. O sea, eso significa que van a tener, igual van a caer en el subejercicio del año 2021, y lo que es no tener madre, tal cual, es tener subejercicios en el año 2020, cuando se les cayó la línea 12 del metro. 3,100 millones de pesos, les pregunto, ¿van a tener la capacidad de ejercerlos en menos de 2 meses? ¿O lo van a hacer como siempre, en adjudicaciones directas, para ahora inventarse un nuevo proyecto y quedarse con el dinero? Pero lo que está claro es que no se va a mantenimiento. Y dijeran, oye, se va el recurso al sindicato para apoyarlos, para que estén mejor pagados, tengan mejor equipamiento, estén mejor capacitados, medicinas, prestaciones sociales. Entonces, 3,100 millones, mientras a diario las y los capitalinos padecen de las malas condiciones del metro y el gobierno deja de gastar lo programado. Ahora, para en el 2022, la inversión anual del presupuesto es de 4,920 millones. Aquí quiero resaltar, 4,921 millones de pesos para mantenimiento. Ya ven que el dato anterior era del subejercicio, donde sumamos gasto corriente más inversión. Aquí nada más los dos, aquí los 4,291 son para gastos de inversión, digamos, para la modernización o para el mantenimiento. Que de enero a septiembre solo se han ejercido 1,951 millones. Y estos son datos oficiales. Estos son datos de los avances de la cuenta pública. Por lo tanto, solo han tenido un avance de casi el 40%. Es increíble. Si lo que nos peleamos las y los diputados de Acción Nacional el año anterior, donde evidenciamos que tienen recursos de más, que tuvieron más de 17,000 millones de pesos en su guardadito, en donde subestiman los recursos para quedarse con ellos y enviarlos a programas para promocionar a la jefa de gobierno, eso sí hay recursos, para programas sociales para su clientela electoral,
pero para los temas cruciales de esta ciudad no saben ni ejercerlos. Y digamos, es que ha habido un aumento importante al metro. No, y todavía hasta el día de hoy apenas llegan al 40% de estos recursos de lo que es para inversión y para mantenimiento. Y le preguntamos al gobierno en qué van a gastar el otro 60% en menos de 2 meses. Como ustedes saben, el metro se está cayendo a pedazos. Tienen recursos para mejorar condiciones y no lo han hecho. Y pretenden gastar 2.970 millones de pesos en 2 meses y medio. Y es altamente probable, como lo comentaba, que como sucedió en el año 2020 y 2021, no ejerzan en su totalidad el presupuesto aprobado por este Congreso. Ahora, ahí no acaba. Para 2022 se deben de realizar 25 proyectos de inversión, como decía, para modernizar, para comprar herramientas, más trenes y como mínimo el mantenimiento. De estos 25 proyectos de inversión, solo 10 tienen avance superior al 35%. Los 15 restantes tienen 0% de avance y les vamos a dar copia de ello. Y aquí está, son datos del gobierno de la Ciudad de México, el informe de avance trimestral a septiembre del 2022. Y aquí pueden ver rubro por rubro, y es increíble que en 15 de ellos no tienen 0% de avance. Por eso cuadra con la narrativa que presentó el diputado Federico Dorin. Sí, se junta la estupidez, la corrupción, la negligencia, pero estamos hablando que no tienen ni la mínima idea de cómo administrar los recursos y ejercerlos. Es decir, son incapaces de desarrollar los proyectos que el propio sistema de transporte colectivo, que es la demanda. Si hay que reconocer que hay personal capacitado, con experiencia, con talento. Por muchos años es el sindicato del metro y ellos son los principales que demandan y se generan todos estos proyectos, de los 25 proyectos de trabajo, de avance, y que no se han cumplido. Aquí podemos ver el cuadro donde ahí claramente se ve que de conformidad, como decía, en la cuenta pública de los ejercicios fiscales 2020 y 2021, los trabajos de mantenimiento no alcanzan ni siquiera el 50% de las metas establecidas. Es decir, no hablemos del 2022, en el 2020, aparte de quedarse con el dinero en lo que ya estaba etiquetado para el mantenimiento, vean, estaba programado más de 483,000 y solamente se realizó 262,000. ¿En dónde está el recurso? ¿Qué hicieron con el recurso? Y así en el año 2021, y ahorita les estamos adelantando lo que va a pasar en el año 2022. Y luego nos preguntamos, ¿por qué hay tantos accidentes? ¿Por qué hay tantas personas afectadas? Ya no digamos, como decíamos, millones de personas que no llegan a su destino a tiempo. ¿Cuántos heridos y cuántas muertes son necesarias para que este gobierno asuma su responsabilidad si los recursos ahí están? Digamos, es que hoy la protegida del gobierno de la ciudad, Florencia Serranía, que no ha dado la cara, que no ha ido al Ministerio Público, dijeron, oye, no, como ya sabemos que en esta transformación de cuarta es 10% capacidad y 90% lealtad. Pues claro, ahí están los resultados de este gobierno. Pero dijeron, oye, no tenía experiencia. Pues fue la directora del metro con Andrés Manuel López Obrador. Es decir, no nos pueden decir que no tienen experiencia. Y les estamos adelantando que no aprendieron en el 2020, 2021,
y en el 2022 le estamos diciendo que siguen con lo mismo. Ahora, no es que sean tan tontos, es que les también, a costa de la vida de la gente, a costa de afectar a millones de usuarios, les encanta quedarse con los recursos para destinarlos a sus proyectos electorales. Y no se queda ahí. Vamos a evidenciar, no solamente en este caso, sino en todo su guardadito, que son miles de millones de pesos, ¿a dónde se van? A sus temas electorales. Le damos el uso de la palabra en el orden a nuestra querida diputada Ana Villagrán. Como ya escucharon, Acción Nacional les está enseñando con números y justamente con la realidad de lo que está haciendo la Cuarta Transformación en la ciudad, lo que viven las y los capitalinos. El día de hoy usar el metro es indigno. La mayoría de la gente llega tarde a su trabajo, llega angustiada. En el metro es la realidad donde por lo menos una vez al día nos enteramos de una línea donde algún convoy lleva las puertas abiertas. Nos enteramos vía redes sociales de alguna denuncia donde un elevador o las escaleras eléctricas no funcionan. Nos enteramos de alguna gotera, de alguna falla y ahora frecuentemente de más incendios o cuando las llantas ya están desgastadas y sacan chispas. Pero lo peor es que también los índices delictivos en los pasillos han ido aumentando. El número de reportes de asaltos en las estaciones más abandonadas va en aumento. Es por ello que desde hace varios meses, con el respaldo de mi grupo parlamentario, comencé una denuncia que es el denunciómetro. Todos los días estamos enviando oficios al sistema de transporte colectivo que tuvimos que levantar la voz en múltiples medios de comunicación para que el ingeniero Calderón se dignara a respondernos. Apenas hace una semana yo empecé a recibir respuestas donde la mayoría de estas respuestas es un ya lo estamos solucionando o todo esto forma parte de algún programa que se designó por adjudicación directa y por ello no tenemos información al respecto. Entonces, lo que está reinando en el sistema de transporte colectivo es la opacidad. Lo que quiero decirles es que a través de todos los recorridos que he hecho con esta campaña del denunciómetro, hoy tengo bien claro que son 4 las líneas que necesitan atención inmediata y que el gobierno de la Ciudad de México espero destine los recursos necesarios y si no desde el grupo parlamentario del PAN lo vamos a destinar. La línea 9, la línea 7, la línea B y la línea 8 hoy son las que más denuncias recibimos todos los días. Repito, la peor es la línea 9, la línea 7, la línea B y la línea 8, sobre todo de estas que tienen tramos que van al exterior, que llevan, y que tienen tramos elevados, requieren atención inmediata. Es por ello que desde el grupo parlamentario del PAN vamos a impulsar estas 3 iniciativas que vamos a presentar en estos meses, justamente pues reforzando lo que las y los capitalinos nos están denunciando diario. Porque antes de presentárselos, les pongo un pequeño ejercicio. Ahorita terminando esta conferencia de prensa, caminen 2 cuadras, vayan a la estación Allende y ahí van a encontrar algo que hemos denunciado ya desde hace meses. Las escaleras eléctricas de la estación más cercana están descompuestas. Y esa es la realidad de todos los días. Nosotros no estamos inventando nada. Es por ello que vamos a meter una iniciativa donde vamos a pedir que el titular del metro debe ser ratificado por 2/3 partes del Congreso de la Ciudad de México. El PAN no quiere que haya más titulares del metro carnales, porque hoy tenemos al ingeniero Calderón, que simple y sencillamente es una ficha más del juego de la Cuarta Transformación y que nada más está viendo de qué manera encubre todo lo que no solucionó Serranía, pero no le está dando solución cotidiana al metro. Es por ello que vamos a pedir que sea ratificado por 2/3 partes del Congreso, del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, o simple y sencillamente no pueda ser designado como titular del metro. Queremos también que anualmente este titular comparezca ante el Pleno. Hoy observamos muchas maneras en las que dejaron su comparecencia hasta el final y están buscando que menos gente se entere de esto. Pero lo que las y los capitalinos viven todos los días no se puede ocultar y mucho menos con los datos que nos acaba de presentar nuestro coordinador. Es por ello que también vamos a buscar que los operadores sean capacitados de manera obligatoria y que tengan servicio profesional de carrera, al menos en el área de mantenimiento. No nos podemos volver a enterar de un conductor que por estar en estado de ebriedad pone en peligro la vida de cientos de miles de capitalinos, porque esa persona
bien pudo haber sido señalada por tentativa de homicidio, porque no hay una persona que esté supervisando, que tenga la capacitación, pero también saben que la atención psicológica. Muchos conductores del metro son sometidos a una presión inimaginable por sus superiores. Yo tuve ya la oportunidad de hacer de hacer recorridos con conductores del metro, sobre todo en la línea 8, donde ellos tienen que estar enfrentando que como los trenes ya no tienen la capacidad física o tecnológica para frenar, ellos tienen que estar viendo de qué manera están jugando con la velocidad, porque sobre todo, por ejemplo, en la línea 8 o en la línea B, que les digo que tienen los tramos elevados, cuando llueve los trenes se les barren. Entonces ellos tienen que ver de qué manera están cambiando la velocidad para que el tren pueda o subir o bajar. Entonces las condiciones en las que trabajan también los operadores y los conductores del metro es algo indigno para sus personas. Por ello, desde el PAN vamos a impulsar estas 3 iniciativas para darle a las y los capitalinos un sistema de transporte colectivo digno y como se merecen. Muchas gracias, Ana. Le damos el uso de la palabra al diputado Aníbal Cañas. Muchas gracias, coordinador. Queda muy claro que los principios, las directrices que rigen la operación del metro en la Ciudad de México son la negligencia, la incompetencia y la ineptitud. Ya el diputado Doring y el diputado coordinador dieron cuenta del deporte extremo que significa en esta ciudad viajar en metro. Pareciera que la política de mantenimiento del metro de la Ciudad de México es pedirle a Dios que no falle, porque no hay una política de mantenimiento clara y sobre todo transparente. Ya dio cuenta de ello el coordinador con los subejercicios que existen en el presupuesto del mantenimiento. Es de todo sabido que el sistema de transporte colectivo en esta ciudad cuenta con gracias a la ineptitud de Claudia Sheinbaum, con 11 líneas. 11 líneas, un sistema de transporte colectivo con un presupuesto que ronda los 19,000 millones de pesos al año. Un presupuesto que funciona con subejercicios. Y aquí tenemos un doble problema: la corrupción e ineptitud del gobierno de la ciudad. Ineptitud, por un lado, porque no son capaces, como ya lo comentó el coordinador, de ejercer el presupuesto. Y la corrupción, porque si tomamos en consideración el presupuesto del Metro de la Ciudad de México de 2014 a 2022, el incremento progresivo contrastado con la inflación acumulada representa únicamente un 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tomamos en cuenta la inflación, el aumento presupuestal del metro se queda 10% abajo. O sea, el presupuesto que se da al metro de la Ciudad de México no cubre siquiera los costos inflacionarios. Es por ello que ya presentamos una iniciativa a la Ley de Movilidad. Esta iniciativa, que está a consideración de las y los diputados, contempla primero garantizar un aumento presupuestal al metro por encima de la inflación. Es el sistema de transporte público más utilizado por las y los capitalinos y debe ser una prioridad para los gobiernos de la ciudad. Ahora bien, como son tan ineptos para darle el mantenimiento, es que estamos considerando en esta iniciativa la creación de un instituto de evaluación de riesgos, inspección y mantenimiento del metro. ¿Qué es esto? Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Movilidad, técnico, cuya función será elaborar una guía de mantenimiento del metro de la ciudad. Va a funcionar de la siguiente manera: van a tener un año para realizar todas las inspecciones técnicas a las líneas del metro, identificar las necesidades de rehabilitación y mantenimiento y construir una guía técnica que va a ser obligatoria para su atención y seguimiento. Esta guía técnica deberá ser puesta a consideración de las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, porque como ya lo han comentado, la opacidad es
La clave es el principio que rige este gobierno. Y esta opacidad se materializa en la falta de atención que dan el director del Metro de la Ciudad de México a la solicitud que hacemos diputadas y diputados. Aquí les pongo a la vista 4 solicitudes de reunión que hemos hecho a nombre de las y los diputados del PAN. En junio de este año llevamos a cabo una reunión de trabajo de la Comisión de Movilidad en la cual estuvo el secretario Layuz y el ingeniero Calderón. Y ahí nos pusieron en conocimiento del trabajo de rehabilitación de la línea 1 del metro. Y ahí le solicité a Guillermo Calderón una reunión con las y los diputados de oposición. No ha dado respuesta. Pero el cinismo del director del metro se atreve a decir que no es cierto, que no hemos solicitado la reunión. Aquí están los 4 oficios. Entonces, aquí también hay de 2. O Guillermo Calderón es tan inútil que no conoce la oficialidad de partes de la dirección a su cargo, o es un mentiroso. Porque se lo expresé en la visita que tuvimos a la rehabilitación de la línea 1. Porque una cosa muy distinta es llevar a cabo una reunión de trabajo donde los titulares de CEMOVI y del metro se pongan a disposición y den respuesta a los cuestionamientos de los diputados. Y otra muy distinta es prestarnos un chaleco, un casco y llevarnos a recorrer los trabajos de rehabilitación de la línea 1. A lo cual, sí debo decir que como diputadas y diputados de oposición no estamos en contra de este trabajo de rehabilitación. Se tardaron 15 años en hacerlo, pero ya se está ejecutando, pero tiene que ser con responsabilidad, con transparencia y sobre todo poniendo a la vista la entidad responsable que garantizará la buena ejecución de los trabajos de rehabilitación. Es por esto que, derivado de la negligencia que impera en el sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México, es que con nuestra iniciativa estamos buscando elevar a rango de utilidad y reconocimiento público el mantenimiento y la prioridad en el ejercicio del presupuesto del metro de la Ciudad de México. No puede ser posible que la ineptitud, la negligencia de los gobiernos de Morena cuesten vidas. Muchas gracias. Gracias, diputado Aníbal. Y por último, le damos el uso de la palabra a nuestro diputado Héctor Barrera. Muchas gracias, coordinador. Queremos ser muy enfáticos y puntuales al señalar que no soltaremos el tema, de la negligencia, de la corrupción y de la impunidad que caracteriza a este gobierno en el manejo del sistema de transporte colectivo metro. Ellos han dado testimonio de lo negligentes que son al hacer acciones de gobierno. Ya aquí se plantearon de forma cronológica muchos de los sucesos que se dan permanentemente por el mal funcionamiento del metro, que lamentablemente ha habido tragedias que caracterizarán la administración de Claudia Sheinbaum, la muerte y la impunidad. Esto es lo que caracterizará a este gobierno. También sabemos, y han dado cuenta mis compañeros diputados del grupo parlamentario, de la inseguridad que se sigue incrementando en todas las líneas del metro, en todas y cada una de las terminales. También se habló de los malos manejos en la cuenta pública del sistema de transporte colectivo metro, los excesos, los abusos y las omisiones, que creo que es importante que se recalque. Desde la legislatura pasada, muchas y muchos legisladores presentamos puntos de acuerdo para evidenciar las catástrofes, para evidenciar los malos manejos. Lamentablemente el oficialismo, encubriendo a la entonces titular
de la Secretaría del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, no permitió que compareciera ante el Pleno de este Congreso. No permitió que estuviera dando cuenta a los legisladores de los malos manejos de su administración. Asimismo, evidenciamos el choque de trenes, la tragedia donde fallecieron y perdieron la vida lamentablemente 26 personas, y por eso no soltaremos el tema, ni soltaremos de la mano a todos y cada uno de los capitalinos que tienen que transportarse a sus destinos a través de este medio de transporte. El acelerar las obras que hoy están anunciando en el gobierno de la ciudad pone en riesgo los protocolos y programas de protección civil. Ya hemos dado cuenta de la inauguración de una refinería que no refina un solo galón de gasolina. También un metrobús o tren ligero elevado, en donde ya lo inauguraron y al día de hoy todavía no se moviliza la ciudadanía por este medio de transporte. Ya también hemos observado que en un inicio nos presentaron a una empresa noruega en donde nos señalaron que era una de las empresas con mayor trayectoria para hacer un peritaje de los daños y afectaciones y las causas de la tragedia que caracterizará a este gobierno, la muerte y la impunidad. Y ahora dicen que esta empresa no era la apta para estos peritajes, cuando el último peritaje dejó en evidencia que la falta de mantenimiento de este gobierno al sistema de transporte colectivo Metro fue una de las causas de la tragedia, y no solo los tornillos denominados Nelson. También hemos solicitado, como presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, al titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, varias reuniones, y que nos diga qué ha hecho para seguir los protocolos de protección civil, los programas internos de protección civil para mitigar los riesgos, el mantenimiento del principal medio de transporte de los capitalinos. Y al día de hoy no hemos obtenido ninguna respuesta. Por eso, hoy someteremos a consideración del Pleno un punto de acuerdo que presentaré en compañía del diputado Federico Dorin, Luis Chávez y de todo el grupo parlamentario, para exigirle a la jefa de gobierno, uno, que nos diga a cuánto ascienden los gastos que ha erogado de los capitalinos en sus giras artísticas, en sus giras de promoción, en su publicidad, y que si este recurso no pudo haber sido mejor utilizado en eficientar el sistema de transporte colectivo Metro. Y dos, también preguntarle las acciones que han implementado para dar un adecuado mantenimiento al principal medio de transporte de los capitalinos. Es cuanto, diputado. Muchas gracias, diputado Héctor Barrera. Esto es lo que hoy tenemos para presentarles, el tema de corrupción y de negligencia criminal más grande en la historia de la ciudad del transporte público. ¿Alguna pregunta? Mira, gracias por la pregunta. Primero, que tengan la dignidad, la responsabilidad y el compromiso que lo que este Congreso de la ciudad
Ya 3 años les hemos aprobado y no saben ni gastar ni ejercer el 50%. Primero, que asuman su responsabilidad de toda la crisis y que renuncien. Si no saben ejercer los recursos, como ya lo presentamos, no llegan ni a ejercer el 50% de lo aprobado por este Congreso para el metro. Más allá de más recursos, ¿cómo les vamos a dar más recursos? Si he presentado y hemos dicho con sus propios datos que no saben ni ejercer el 50% de los recursos, y obviamente esos recursos se los llevan a otros proyectos que sin duda será con fines electorales. Claro, amigo, claro que necesita más recursos el metro, claro que necesita más esta ciudad para invertir en el tema del agua, claro que necesita invertirse más en esta ciudad en materia de seguridad y en muchos otros rubros. Pero parece que no vemos o no escuchamos o no estamos aquí en el Congreso. Se oponen sistemáticamente Morena y el oficialismo a darle más recursos a los temas prioritarios a esta ciudad. Aquí está la evidencia monumental de la mayor corrupción y negligencia en el transporte público. Ya no les pidas mucho, no les da. ¿Para qué les das más recursos si no saben ni ejercerlos? No llegan ni al 50%. A ver, muy breve para que el diputado Cañes manifieste algo. Pues gracias, Claudia Sheinbaum, por darme la razón. Claudia solo se para en el metro para tomarse una foto que vaya a tuitear con fines proselitistas. Jamás se para hacer su trabajo. Para ella el metro es un set de televisión, un estudio de propaganda y mercadotecnia político-electoral. Esa es la tragedia en la que vivimos en la ciudad. Únicamente para robustecer lo comentado por el diputado coordinador, por una parte es el subejercicio que existe, y por eso la iniciativa que ya pusimos a consideración de este Congreso es que estamos promoviendo la creación de un instituto de evaluación de riesgos y mantenimiento que debe crear una guía técnica de mantenimiento del metro de la Ciudad de México. Y ese es un trabajo que en la propuesta que hacemos va a durar 1 año, porque quien está al frente del gobierno de la ciudad, al frente del metro, son tan inútiles que no deben tener siquiera conocimiento de las necesidades reales de mantenimiento y el costo estimado que representa. Y como nosotros no somos tan irresponsables como ellos, es que promovemos la creación de un órgano técnico que es quien nos va a dar a conocer cuáles son las necesidades y con base en eso establecer los presupuestos necesarios para la atención correspondiente. La verdad es que yo te agradezco, querido Memo, desde aquí pues hacerle la invitación a la doctora Claudia Sheinbaum a que los fines de semana se una a mi campaña del denunciómetro y que vayamos juntas a recorrer las líneas del metro que todavía me faltan. Podemos visitar juntas la línea 5, podemos visitar la línea 7, podemos la de línea seca, es decir, hay bastantes líneas que todavía, las líneas del norte, la línea 8, o sea, faltan tantas líneas todavía por seguir denunciando todos los días, pero basta con que ella ponga su Twitter, que deje de estar viendo qué está pasando en Oaxaca y cómo le va mal en las conferencias de prensa que está organizando allá, o cómo están adoctrinando a la gente que están llevando pues para llenarle los mítines, que se quede aquí en la Ciudad de México, vayamos juntos y juntas a hacer los recorridos y que por favor dé la instrucción que dejen de perseguirnos cada que nos metemos a estar levantando video, a estar denunciando, porque ya no solo somos nosotros, cada que ya ven a una persona que está grabando, el personal del metro empieza a acosarlos y ya los han retenido ilegalmente por horas, obligándolos a borrar el material gráfico en su celular. Entonces,
menos pues que la jefa de gobierno venga a recorrer el metro con nosotros. Sí, si nos pudieras ilustrar, por favor. Alguno de ustedes se acerca a mí, los llevo personal. Y segundo, eso es para que sepan cuál es el destino inmediato de los teléfonos robados. Ahí van a encontrar que van policías a vender los teléfonos, porque también se pueden preguntar que muchos de los detenidos que tienen, estoy refiriéndome exclusivamente al metro, y conste que eso sucede en el resto del transporte público, pero referente al metro, es tan fácil que te roben un teléfono. Llegas a la agencia del Ministerio Público que está en el Metro Hidalgo, y el mismo chico que me atendió a mí para levantar un acta me dijo, no va a proceder. Y después les digo cuál es todo el camino del Calvario. Y propuse ese día a Florencia Serranías, porque iba yo a las reuniones de prensa de la jefa de gobierno, les propuse que hicieran un operativo. Eso es muy fácil. Si hacen los operativos, acotan el robo en el metro y evitan sobre todo muchos homicidios. Muchas gracias. Lo vamos a hacer. No teníamos esa información, te lo agradecemos mucho. Gracias. Ok. Claro. Te entiendo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Gracias, como siempre. Gracias a todos. Congreso TV presentó